Como les dije, hoy es la tercera parte de la serie Encarcelados. Y hermanos, hoy, ahí está la lámina, vamos a hablar de un tema que se llama algo mejor. Amén, algo mejor. Y vamos a usar la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 13. A ver si entendemos esa lámina. Pero dice su palabra: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Voy a repetirlo otra vez, hermano. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Inmediatamente nuestra mente se va literalmente a las personas que están privadas de su libertad en un cerezo, ¿verdad? Pero la Biblia no está hablando acerca de eso. Está hablando de un mundo donde las personas están presas en sus delitos y pecados. Claro que también está hablando acerca de eso. El apóstol Pablo sufrió encadenamiento en la cárcel y él escribe allí, dice, pero la palabra no está presa. Y si se fijan ustedes en la lámina, hermanos, bueno, ya la quitaron, pero en esa lámina hoy vamos a hablar de algo mejor. Y es que la mayoría las veces que estamos presos en nuestros delitos y pecados, tenemos un gran confort y ya no anhelamos la libertad, ya no anhelamos salir libres, solamente queremos estar confortables. Si ven esa lámina, nos explica claramente que la mayoría de las personas que viven en este planeta, porque este planeta es un mundo de cárcel, la gente está encarcelada y aparentemente nosotros también. La verdad es que no estamos conformes porque la Biblia dice, refiriéndose a los hijos de Dios, fíjate bien, hermano, que nosotros no somos de aquí, que estamos de paso. Es más, el apóstol Pablo dice, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en el cielo. Pero ¿qué yo estoy haciendo aquí? Pues estoy de vacaciones y no me la estoy pasando tan bien, pero estamos aquí de paso. Pero mientras estamos de paso, estamos encarcelados en esta carne, los delitos, los pecados, nuestra forma de ver las cosas. Y entonces allí es donde la mayoría de las personas, gracias mijo, ya no están luchando, no quieren venir a la libertad que es en Cristo Jesús. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os los hará libres. Amén. Entonces es necesario venir a la verdad, es necesario venir a Jesús, el único que puede romper los barrotes espirituales de nuestra alma. Seguramente esta carne, lo hemos dicho hasta el cansancio, está enferma. Seguramente hemos dicho que nuestros pensamientos nos aprisionan, nuestra condición de vida aquí es deplorable y seguramente estamos anhelando, deseando, queriendo cosas que ni siquiera podemos alcanzar. Eso se llama encarcelamiento. Pero la Biblia dice, fíjate bien, allí, acuérdate de los presos. Amén. De esos presos que ya no tienen interés de salir, esos presos que no tienen interés de ser libres, esos presos que ya perdieron la esperanza y que tienen cadena perpetua, porque esta carne es cadena perpetua hasta que no se cumplan 70, 80, 90 o 100 años y adiós. Y es liberado. Pero yo escuchaba un dicho, hermano, la verdad, y se lo voy a comentar hoy en día, pero yo lo escuchaba y dicen, pobre del pobre, que al cielo no va, lo friegan aquí, lo friegan allá. Y es que no es así, pero dentro de ese trasfondo es cierto. Personas que realmente no tienen nada y seguramente siguen en su rebeldía. Claro que hay personas que financieramente son muy ricos y tampoco tienen nada. Su polilla, su orín corrompe esas riquezas y al final de cuentas pues no gozó aquí, pero tampoco gozará en la presencia de Dios. O sea, Dios nos está llamando a una libertad genuina. Pero ¿qué hacemos la mayoría de las veces? Bueno, pues hacer que mi celda esté más confortable. ¿Qué le parece si a mi celda le pongo piso, verdad?
¿Qué le parece si a mi celda le pongo un color bonito? ¿Qué le parece si a mi celda le pongo clima, como está allí, no? Pero alguien dijo por allí que la celda, a pesar de que sea de oro, no deja de ser prisión. La verdad, hermanos, y nosotros podemos aparentar que tenemos alegría, que tenemos paz, que tenemos gozo, vamos de aquí para allá, viajamos, estamos aquí, vamos al trabajo, pero la verdad, tú no eres feliz si no tienes a Jesús. No hay nada que pueda llenar, el canto lo estaba diciendo, lo estábamos cantando, nada nos puede llenar si no es la presencia de Dios. Sabiendo de que muy pronto yo voy a ser desalojado de esta cárcel y que este cuerpo me va a liberar, bueno, pues yo estoy seguro por la presencia de Dios, por la acción que determiné en mi vida de servir a mi Señor, pues voy a ir con Él. Y la Biblia dice, lo cual es mucho mejor. Pero fíjate lo que dice 1 Corintios 9, versículo 19, para entrar al tema, hermanos. Por lo cual, siendo libres de todo, está hablando el apóstol Pablo, tratando de recomponer la conciencia de nosotros. Siendo libre en todo, me he hecho siervo, me he hecho esclavo, me he hecho preso, dice el apóstol Pablo, de todos. ¿Cuál es el propósito? De ganar a mayor número. Me he hecho como judío, ¿verdad? Para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Aunque yo ya no estoy sujeto a la ley, yo estoy sujeto a la ley de Cristo. Pero me hago a ellos. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, me hago como que yo estoy sin ley. Propósito, ¿verdad? Para ganar a los que están sin ley. Y el versículo 22 dice, me he hecho débil, aunque yo no soy débil, ¿verdad? ¿Para ganar a quiénes? A los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Wow, este es el prototipo de la persona que tiene libertad en Cristo. Hemos venido a celebrar nuestra libertad. Y cuando nosotros vamos y hablamos de esta libertad, la gente anhela, quiere ser libre, como te ven que tú eres libre, ¿verdad? No eres el máximo, no eres el mínimo, no estás en medio, estás en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces vivimos una vida nueva. No estoy confortable en mi celda, no. Aflijo este cuerpo, lo pongo en ayuno, no le dejo que haga exactamente lo que quiera. Yo no estoy confortable espiritualmente, no tengo un clima, tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que buscarle, tengo que ir por las personas, porque la Biblia dice, acuérdate de los, no dice de los pobres, dice de los presos. Y a veces que hemos confundido, y qué bueno que tú vayas a ver los presos a esas cerezos, está bien, pero no se refiere a eso, se refiere a este mundo que está podrido en sus delitos y pecados. Y el apóstol dice, yo me hago a todo tipo de los presos, con tal de ganármelos para Jesús. Me hago que soy muy rico, porque sí lo soy, ¿verdad? Me hago que soy muy pobre, me hago que soy muy débil, me hago preso, me hago esto, me hago aquello, me hago enfermo. Propósito de ganarlos, de enseñarles que hay una libertad genuina en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Mira, esto se llama empatía. La empatía es ponerme en los zapatos de los demás. Cuando yo me pongo en los zapatos de los demás, yo le llamo lástima, pero mi Señor le llama misericordia. Porque cuando yo veo esa necesidad que está en las personas que no son libres y que no tienen libertad y que promulgan una falsa libertad y tienen una falsa sonrisa y piensan que son felices en medio del estiércol. Pero la Biblia dice que no son felices, porque la Escritura dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y hermano, la verdad es que, ¿de dónde me sacó el Señor? Yo no estoy diciendo a ti, pero la Biblia dice que Él metió esa mano santa, pura, y metió esa mano santa al cieno,
al lodo podrido, donde yo estaba quebrado completamente. Y ahí metió su mano y me sacó, y la Biblia dice, y me puso sobre la peña. Allí estábamos, escondidos en el fango, en el cieno, en cosas terribles. La primera parte de la serie, hablamos del hijo que se fue de su casa. El hombre que tenía bienes, que era el hijo predilecto de papá, que había mucho billete de por medio. Y que esa persona, ¿dónde terminó cuando salió de casa? En el cieno, cuidando cerdos. ¿Sabes qué es eso? Lodo podrido. Y de ahí él resonó y dijo, yo me voy a la casa de mi papá, que ya no me tome como su hijo, como uno de sus jornaleros, pero ellos están comiendo mejor que yo. Ese es un razonamiento de libertad. Eso es no es sentirme confortable en mi celda. Eso es no ponerle clima, eso es no ponerle nada, sino estar anhelando, orando, buscando. Yo quiero ser libre. Quiero ser libre. Es el anhelo de las personas y es el anhelo del Espíritu Santo a motivar la iglesia. Quiero ponerte un ejemplo. Mira, todo esto nos lleva a un propósito. Hablemos de José. José estuvo preso en Egipto tras ser acusado falsamente. Y aunque José era el mejor, no sé si el más guapo, pero era uno de los más queridos, su papá, la mamá de José, fue la amada, aunque solamente le dio 2 hijos, pero José fue el primogénito de su amada, Raquel. Así que él era muy amado, así lo sentía. Su mamá, cuando nació su segundo hermanito, murió en el camino. Ellos venían rumbo a la tierra de su padre. Y ahí la sepultó, ¿verdad? Se quedó sin su amada, pero tenía 2 hijos que él quería mucho. Eran 12. Y los 2 últimos los quería mucho su papá. Así que José, Dios le dio una visión para que fuera cumplida en un proceso de tiempo. José no lo sabía, no lo entendía, pero él sabía lo que Dios estaba haciendo. Sus hermanos lo odiaban, así que lo metieron a una cisterna, de ahí lo sacaron, lo mandaron a Egipto, lo vendieron y en Egipto lo meten a la cárcel. Wow, ¿qué está sucediendo a veces nosotros? Porque José sabía perfectamente que no se iba a quedar en la cárcel. Dios le había puesto en su corazón que él tenía un propósito para su vida. Y hermano, y ese es el propósito que yo quiero que tú entiendas. Dios te ha puesto un propósito de libertad en tu corazón. Dios no quiere que te conformes a esta inmundicia, a este pecado, a estas circunstancias, a esta parte del mundo que te tocó. Esa es la palabra, ¿no? Me tocó. Pero no te tocó eso. Dios quiere que en esa cárcel tú clames por una libertad genuina, no solamente por ti. Clama por tu familia, clama por la esposa, por el esposo, clama por los tuyos. Tú tienes ese derecho en el nombre de Jesús. Y dice la Escritura, aquí está el propósito divino. Fíjate bien. Fíjate bien. José estaba en prisión, entonces tuvo que pasar un periodo de preparación. A eso, hermano, es lo que le llamamos nosotros periodo de preparación. Cuando nosotros estamos aquí, yo no sé qué tiempo te ha dado Dios, pero estamos en un periodo de preparación. ¿Cuándo empezó el periodo de preparación de José? Cuando Dios le dio una visión. Pero esa visión no se cumplió allí. Esa visión tenía que cumplirse después. Entonces él tuvo que pasar por un proceso de amargura, tuvo que pasar por un proceso, una estadía de desánimo, pero nunca perdió la visión, el propósito que Dios le había dado. Eso es lo increíble. Y es que a veces nosotros, como pensamos que ya se pasó el propósito, pensamos que ya no va a funcionar, pensamos que esto ya no va a estar bien, entonces mejor me pongo cómodo en mi cuarto, en mi celda, ¿ok? Me pongo cómodo, busco la manera, trabajo como burro. Perdón, hermanos, traigo todo lo que es necesario para la familia, trato de aparentar,
pero no eres feliz, no estás allí en esa libertad genuina que Cristo te ha llamado para que cumplas tu propósito. Y mira, hermano, en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 20, dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Ahí está el problema. Y nosotros estamos viendo conforme a la carne que fue su amo de José. Y yo quiero decirte en esta mañana que no fue ese amo, no fue él, fue Dios. Dios tenía que llevar a José hasta tocar fondo con el problema de la cárcel. Él tenía que ser encarcelado porque era un proceso de preparación para alcanzar a ver el propósito increíble que Dios lo había llamado. Y a veces tú y yo somos sometidos a este tipo de cárceles, espiritualmente hablando, físicamente hablando. ¿José merecía esa cárcel? No, era un muchacho recto. La esposa de ese varón le dijo: acuéstate conmigo. Y él le dijo: no, porque me puso todo el patrón a mi cargo, pero a ti no, tú eres la esposa. Y como no quiso acostarse con ella, le arrebató el manto y gritó y dijo: José me quiso violar. Y su esposo lo metió en la cárcel. Y todos estamos leyendo allí. Y fíjate cómo dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Y no fue su amo, fue Dios. Dios tenía que llevar a José a la parte más baja para que pudiera entender el propósito divino para el cual él estaba siendo llamado. ¿Cuántos alaban al Señor? Mira, en el Salmo 138:8, y Jehová cumplirá su propósito, dice. Salmo 138:8, en mí, repito, Jehová cumplirá su propósito en mí. Esta es la palabra. Dios quiere cumplir un propósito en tu vida. No importa ese círculo donde tú estás allí. No te confortes ahí, no te conformes a eso. Clama por tu libertad. José sabía que Dios lo iba a sacar de esa cárcel porque traía un propósito. De repente llegó el panadero del rey, ¿verdad? Llegó el copero del rey. Y ambos tuvieron sueños y José se los interpreta. Uno de ellos fue muerto, el otro salió libre y le dijo: acuérdate de mí cuando estés con Faraón. Pero se le olvidó. Todavía no se cumplía el propósito de Dios. Y cuando José es llamado por Faraón, y Faraón le pone vestidos nuevos y le pone anillo y lo hace segundo de él, entonces él vio que el propósito de Dios se estaba cumpliendo. Pero le costó. Oigan, ustedes no quieren que nos cueste nada. Ustedes quieren estar cómodos. Yo quiero estar cómodo en ese cuarto preso. Sí, pues estoy preso, pero bien cómodo. Tenemos que clamar por ser libres. ¿Cuál es el propósito de ser libres? Cumplir el propósito de Dios. No se alegran. Segunda Timoteo 4:5. Ve por favor lo que dice. Pablo le dice a Timoteo: cumple tu ministerio. ¿Sabes qué es el ministerio? Tu propósito para cuál fuiste llamado. ¿Cuál es tu propósito, hermano? ¿Estás cómodo en tu casa? ¿Estás tranquilón en tu casa? Tienes todo lo necesario, el refrigerador lleno, el clima allí. Estoy hablando físicamente, ¿amén? Tienes allí tu trabajo, el fruto de tu trabajo. Hay personas, solamente llamas, te traen. Cómodos. Es una prisión cómoda. Pero Dios quiere que clamemos por libertad. Porque cuando yo soy libre, puedo llamar a otros a libertad. La Biblia dice: de gratis recibiste. De gratis. Da. Yo no me costó nada la salvación. Esa libertad que Cristo me dio, Él me llamó en una determinada edad. Entonces Dios obró en mi vida. A partir de allí yo trabajé, hermano, en la obra del Señor para que otros conocieran de Jesús, igual como yo fui libre. ¿Verdad? Pero me di cuenta que la gente no quiere ser libre. Me doy cuenta que la gente quiere seguir empecinada en sus delitos, en sus pecados, en sus cosas.
Y a veces yo digo, yo Señor, yo no quiero nada ya. Yo conozco un hombre, un día lo voy a saludar en el cielo. Ese hombre le dijo, Dios, ve a Nínive. Esa gente va a morir si no hay quien les predique. ¿Y a mí qué me importa? Esa gente es mala. Esa gente no quiere nada contigo, Señor. Y él le dijo, ve a Nínive, Jonás. Y él, en lugar de obedecer a Dios, porque sabía que Dios es de un corazón grande, cuando la gente se arrepiente en su cárcel y clama por libertad, Dios lo salva, Dios lo libera, Dios lo saca de la cárcel. Pero él se fue. Y después que Dios lo trae, él va a Nínive. Y les empieza a decir, de aquí a 3 días, si no se arrepienten, todos van a morir. ¡Wow! Ese evangelista, increíble. ¿Escuchó qué dijo ese hombre? Dijo el rey, dice esto y esto y esto. Llamen a los consejeros, llamen a los sátrapas, llamen a todos. Le digo, promulguen ayuno, a ver si Dios tiene misericordia de nosotros. Y se arrepintieron. ¿Y sabes qué dijo Jonás? Ya ves, por eso yo no quería ir, porque si voy y se arrepienten, tú no vas a perdonar. Yo quiero que los mates porque son malos. Dios no piensa como tú ni yo. Dios ama a las personas que están encarcelados en este mundo. Él los ama, Él no quiere que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere que tú vengas y le digas, Señor, yo ya no puedo más con mi problema. Yo ya no sé qué hacer, pero yo entrego mi vida. Aquí vengo delante de ti, perdóname, acéptame como tu hijo. Y la Biblia dice que Él nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. ¿Cuánto le alaban al Señor? Fíjate, hermano. Te voy a hablar de presos. Así, rapidito, porque yo quiero terminar rápido. ¿Qué te parece Sansón? Sansón estuvo preso. Él tuvo la culpa. Se dejó llevar por las faldas. Hombres. Navegó con la primera, con la segunda y con la tercera ya no pudo. ¿Verdad? Todas querían algo. Ninguna era de la iglesia a donde iba Sansón. No, eran de la otra. ¿Verdad? De esas que no creen en el Dios que tú y yo creemos. Y solamente querían sacarle información. Sansón, ¿y cómo le haces para tener esa fuerza? Porque ella estaba comprada por un pueblo pagano. Y él le dijo, si me atas con unas cuerdas nuevas, y él las rompió. Pero él tenía tanta fuerza que en la segunda mujer fue allá a Gaza, a una ciudad así más grande que Huetamo, y tenía murallas alrededor y tenía un portón que pesaba 1 tonelada. Y le dijeron, a la medianoche nos la agarramos aquí, pero él sabía eso. Así que no tenía la llave, le pusieron llave. Y él agarró la puerta con todo y muros. Y se lo echó en el hombro y se fue para el monte. ¿Quién podía con Sansón? Él pensó que toda la vida iba a ser así. Pero Sansón entró en la cárcel. Y él no pidió tener clima. Le sacaron los ojos, lo encadenaron. Y esa noche era el día del santo patrono de los filisteos. Así como más o menos hacen aquí en Huetamo, ¿no? El día del santo patrono. Y lo sacaron a Sansón ciego para reírse de él. Y él oró, no por un clima. Señor, yo te pido que me des venganza de este pueblo filisteo. Señor, que muera yo, pero que mueran todos ellos. Y le dijo un niño, llévame donde están los muros. Ya le estaba creciendo el cabello. Tiró los muros, se cayó el templo, se cayó la pagoda, se cayó todo. No quedó una sola persona viva. También murió él. Pero no estaba orando por un clima.
tipológicamente. Estaba orando por una libertad en Cristo. Daniel lo meten al foso. ¿Y qué es un foso? Cárcel. ¿Y por qué lo metieron? Porque estaba sirviendo a Dios. ¿Y en el pozo estaba confortable? No, hermanos, ni siquiera había baños. Los leones apestosos. Pero él estaba jugando con la melena de los leones. ¿Cuántos alaban al Señor? A otro día, hermanos, el rey, espantado: Daniel, tu Dios, a quien tú sirves, te libró. Señor, aquí estoy. Amén. Pero él no pidió que le pusieran clima adentro, hermano. Pero Dios lo sacó, estaba clamando por una libertad. Pero no solamente por la de él, sino por todo el pueblo que no conocían al Dios de él. Mira, hermano, Juan el Bautista se detuvo a predicarles la verdad. Le dijo: eres un adúltero. Así le dijo al rey. No se andaba con suavizando la palabra. No, Señor, le dijo lo que él era. Y sí era. Lo metió a la cárcel. Le quitaron la cabeza. ¿Cómo crees que estaba en la cárcel, hermano? El profeta de Dios había terminado su ministerio, había terminado su carrera. Él lo sabía, pero él no estaba allí para estar feliz y estar contento. No. Estaba allí porque sabía que pronto el Señor lo iba a libertar. ¿Y cortarle la cabeza es libertad? Sí. Hablemos de los siervos que murieron por causa de la palabra en el año 100, 200. Eran llevados al foso de los leones, eran llevados al Coliseo romano. Ser cristiano en esos ayeres era sinónimo de muerte, mártires. Te invito a que leas el libro Los Mártires de las Catacumbas. Y si no te gusta leer, ve la película. Pero hermano, ¿cuántos murieron por causa del amor a Cristo? ¿Y eso es libertad? Sí. Porque he terminado mi carrera, dijo el apóstol Pablo, por lo cual me espera, ¿qué cosa? La corona. Él ya estaba vislumbrando la corona. Mira, hermano, hablamos de Jesús. Jesús fue encarcelado una noche. A medianoche lo llevaron preso, lo juzgaron y lo dejaron ahí encadenado toda una noche. Y seguramente a Jesús, pónganme clima. ¿Nunca has pensado, hermano, que el mismo Señor Jesucristo estuvo en la cárcel, encadenado, y a otro día lo sacaron para juzgarlo y para matarle? ¿Qué pensamientos habría en la mente del corazón de Dios en la persona del Señor Jesucristo? Pero Él estuvo allí. Y se refleja el pensamiento del corazón de Dios en Cristo Jesús, cuando en la cruz del Calvario, mirando que le estaban latigando, que le cortaron sus vestidos, que le pusieron corona de espinas, que le rasgaron su carne. ¿Sabes, hermano? Cumpliendo su propósito, oró al Padre y les dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónales, no saben lo que hacen. ¡Wow! ¿Cómo se llama eso, hermano? ¿Clima? ¿Quieres escuchar de otro? Pedro estuvo en la cárcel, hermano. La iglesia ore y ore: Señor, liberta a Pedro. Él es uno de los pilares de la iglesia de los apóstoles. Y después que el Señor lo saca, un ángel lo saca de la iglesia, un terremoto y ¡pum!, se caen las rejas. Y Pedro va y toca la puerta. Estaban orando por él. Y la muchacha que fue a abrir la puerta se queda mirando pensando que era un fantasma. Y corre y le deja afuera. ¿Quién era? No sé, el fantasma de Pedro. Ábrele. A veces estamos pidiendo por algo y ni siquiera lo estamos creyendo. Una vez el pastor dijo: vamos a orar para que llueva. Y se presentaron 3 viejitas y el pastor y un niño. Pero el niño traía paraguas. ¿Sí entendieron? Era el único que tenía fe. Bueno, si van a orar porque llueva, yo me llevo mi paraguas porque va a llover. Pero a veces pedimos algo y ni siquiera, ¿qué cosa?
creemos eso. ¿Y qué decir de Pablo? De Silas, cuando lo metieron a la cárcel. Estaban llora y llora y llora. ¿Sí, hermano? Estaban cantando, orando y cantando. Y Dios los sacó de esa cárcel. ¿Cuántos alaban al Señor? Mira, hermano, ¿qué es la prisión espiritual? Entre más felices sean en sus celdas, mejor abrazan su pecado. ¿Quieres que lo repita, hermano? La prisión espiritual, entre más feliz seas en tu celda, mejor abraza su pecado. Porque yo estoy practicando este pecado y lo vuelvo a hacer, constantemente lo estoy haciendo, estoy preso en mi delito y pecado. No soy libre de eso, porque yo fui llamado a libertad, pero no soy libre. Estoy buscando un confort en mi celda antes de luchar por mi libertad. Pero fíjate, hermano, que Dios te va a inconformar. En Éxodo capítulo 12, versículo 29, dice que Dios inconformó hasta los presos que tenían hijos primogénitos. En ese versículo de Éxodo 12, 29, dice la Biblia que Él mandó matar, porque era la peste de los hijos primogénitos. Los hijos primeros de cada familia, varones, dijo, van a morir. El hijo del faraón hasta el hijo del que está preso en la cárcel. Ese hombre seguramente inconforme o conforme, pero ya estaba en la cárcel. Ese hombre sabía que su familia, no sé, su esposa, qué estaba haciendo, no sé, sus hijos, pero de repente le llevaron la noticia, tu hijo acaba de morir, el primogénito. O sea que Dios te va a inconformar hasta con noticias increíbles en la cárcel que tú tienes, para que reacciones, para que entiendas. Y Dios te va a mandar noticias, tu esposa. Dios va a mandar noticias, tu esposo. Yo no sé qué. Dios va a mandar noticias increíbles a tu familia para que reacciones. A veces no reaccionamos, estamos en una cárcel tranquilos. Dios quiere que tú clames por la libertad. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, para que tú veas y entiendas claramente lo que estoy diciendo, te voy a mostrar unos versículos que están en Isaías 14, 14, y se refiere al pronombre del diablo, Satanás, Belcebú. Para que veas que quién es el carcelero y quién es la cárcel. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré. Este es el orgullo, es la persona que quiso ser igual a Dios y fue desechado del tercer cielo y traído aquí a la tierra. Y seré semejante al Altísimo, dijo el diablo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta el sepulcro, abajo, a los lados del abismo, en el infierno. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Que trastornaba los reinos. Él era el príncipe de todos los reyes de la tierra. Que puso el mundo como un desierto, como una cárcel. Es una cárcel. Que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Les dio condena perpetua. ¿Cuándo empezó eso? En el huerto del Edén. Dios le dijo a Adán, no le dijo a la mujer, no alargues tu mano sobre este fruto del bien y del mal, porque de cierto morirás. Y se levanta Satanás la primera vez, pero no le dice a Adán, al de la promesa, le dijo a la mujer que no sabía de la promesa. Sí sabía, pero la promesa no fue dada a ella. Y le dijo, no vas a morir. O sea, en otras palabras, Dios es mentiroso. ¿Qué crees? ¿Murieron o no murieron? Espiritualmente murieron, físicamente se quedaron ahí, pero perdieron todo. Perdieron todos, se fueron a la prisión. ¿Cuál prisión? El mundo. Estaban en Cristo, estaban en Dios. Todas las tardes el Espíritu de Dios venía y descendía y platicaba con ellos. Pero cuando ellos fallaron, se acabó la comunión. Se acabó la intercomunicación. Y empezaron a tener hijos en pecado, biológicamente en pecado. Por eso cuando Jesús llega con Nicodemo le dijo, ay Nicodemo, tú naciste una vez.
Sí naciste una vez biológicamente de papá y mamá, pero tú necesitas nacer otra vez, Nicodemo. Y Nicodemo ya estaba grande, viejo, era un doctor en la ley. Y él no entendió y le dijo: Señor, ¿acaso me tengo que meter al vientre de mi madre para volver a nacer? Ay, Nicodemo, tú naciste biológicamente, ahora tienes que nacer espiritualmente. ¿Sabes cómo se llama eso? Libertad en Cristo. La gente no quiere nacer otra vez. La gente quiere estar allí empecinada en sus delitos y pecados. En ese cuarto cómodo, con clima, con aire, bien sabroso. No clamamos por libertad. ¿Quieres seguir siendo, perdóname, hermano, basura del mundo? Esa es tu decisión. Pero tú tienes la libertad de escogerla. Jesús dijo: yo te pongo la vida y te pongo la muerte. Escoge. No, yo puedo escoger. Pero puedo escoger la vida, porque la muerte ya estoy en ella. O sea, ya estoy muerto en mis delitos y pecados. Si yo soy libre en Cristo, entonces yo voy a seguir allí. Fíjate bien, que puso al mundo como un desierto fue el diablo. Es una cárcel. Metió al primero que metió allí, porque lo sacaron del huerto del Edén, fue a Adán y a Eva. ¿A dónde los metió? Al mundo, a la cárcel del mundo. Asoló sus ciudades, a sus presos nunca les abrió la cárcel, les dio condena perpetua. Si Cristo no hubiera venido, yo seguiría preso en mis delitos y pecados. Por eso proclamamos nuestra libertad en Jesús. Mira, para que veas que les dio cadena perpetua. Salmo 102, 19. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. El verso 20. Para oír el gemido, ¿de quiénes? De los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Para que veas, hermano, que no se refiere a los que están presos en las cárceles. Este es el mundo. El mundo, cuando dice la Biblia que yo estuve en la cárcel y no me visitaste. Tú te estás imaginando al que está en la cárcel, en el cerezo. No. Abre tu mente, entiende. Tú fuiste llamado a las personas. Este mundo es una cárcel. Satanás puso este mundo. Le puso barrotes. Y Jesús vino a comprarnos de esta cárcel. Él pagó el precio. Ok, mi Señor pagó el precio, pero yo no quiero irme. Ahí está el asunto. Ese es el asunto que siempre hemos predicado. Jesús pagó el precio. ¿Cuál precio? Pagó la fianza, pagó la sentencia. Él pagó ese. ¿Cuántos años te pusieron? 20, 30, 40, 50. Cadena perpetua. Y Él dijo: sé libre. Sé libre. Está hablando espiritualmente. Sé libre. No importa que esta carne esté presa. Va a estar así hasta que yo me muera. Pero fíjate lo que dice. Aquí lo dice claramente. Porque miró desde lo alto de su santuario. Dios, allí en el santuario, en el tercer cielo. Miró desde los cielos a la tierra, al planeta Tierra. La gente que está aquí, aprisionada, para oír el gemido de los presos. ¿Qué quiere escuchar el Señor? Te lo voy a decir, hermano. Una ocasión iba caminando el Señor, sus discípulos, cientos de personas con Él. ¿Sabes? Y un ciego, preso en su ceguera, le dijo: ¿quién es el que va pasando? Porque él no lo miraba. Le dijeron: es Jesús de Nazaret. Y cuando él escuchó hablar de Jesús de Nazaret, él sabía que Jesús sanaba, que perdonaba, que obraba. Y él empezó a gritar: ¡Jesús de Nazaret! ¡Jesús! Y el Señor, ¿crees que escuchó, hermano? Él volteó a ver, se acercó a él y le dijo: ¿qué quieres que yo haga contigo? Él estaba ciego. Él puede decirle: dame dinero. A ver, Él es el dueño del oro y la plata. Dame un trono. ¿Ya leyeron el libro del Quijote de la Mancha?
Sancho Panza se fue con Don Quijote porque le prometió un trono. Él pudo pedirle cualquier cosa, pero él le dijo, Señor, que yo vea. Y le dijo, sea como tú has creído. Le puso las manos y él miró. Tenemos que gritarle, hermano. Tenemos que gritarle, clamar por nuestra libertad. Clama por la libertad de tu familia. Clama por la libertad de los que están contigo. Y fíjate ahí, oí el gemido de los presos para soltar a los sentenciados a muerte. Para que veas que es sentencia perpetua. Satanás le dio sentencia perpetua a las personas y Dios quiere que tú los saques de allí. Wow. La liberación, hermanos, una obra divina. Isaías 42:7. Para que abra los ojos de los ciegos. Así dice, hermano, esto te toca a ti y a mí. Para que saques de la cárcel a los presos. Seguramente yo voy a ir a la cárcel de Coyuca. Dame todos los presos. Por favor, hermano, quiero que tú entiendas la palabra. Para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Sí están morando en tinieblas, sí, pero tienen clima, tienen vitrio, tienen ventanas, ¿verdad? Tienen un radio, canciones, películas, Netflix, YouTube, Facebook. 3, 4 de la mañana, Feliciano, estoy preso, pero feliz. ¿Dónde está la lámina, hermano? Ponla. Para que sepan de qué estamos hablando. Yo quiero que te pongas de pie, hermano. En el Salmo 79, versículo 11, fíjate lo que dice la palabra. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Esta es una oración que tú y yo debemos hacer. Señor, que ellos puedan clamar. Que ellos puedan pedirte. Llegue delante de ti el gemido de los presos en pecado. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Mire, hermano, en este segundo, en este instante, miles de personas en el mundo están muriendo sin Cristo. Esos sentenciados a muerte, ¿sabes a dónde van? ¿Tú lo sabes? ¿Van al purga? ¿Van al limbo? No, hermano, van al infierno. Esas personas nunca escucharon hablar o nunca quisieron, nunca aceptaron, nunca clamaron, no determinaron. Dice, conforme a la grandeza de tu brazo, persevera a los sentenciados a muerte que se van al infierno. Persevéralo, Señor. Que griten, que clamen, que giman en sus celdas. En lugar de estar confortables, que lloren por su salvación. Wow. Ponte de pie, hermano.